Me llamo Rodrigo, y estoy escribiendo esto desde el hospital. No desde una sala de espera, no acompañando a alguien, desde una cama. Llevo 4 días aquí, y el doctor dice que puedo irme mañana si los números siguen bien. Mi hermana viene a verme cada tarde, y cada vez que entra al cuarto me mira con esa cara que tienen las personas cuando no saben si abrazarte o regañarte. Yo le digo que estoy bien. Ella no me cree. Tiene razón. Manejo taxi en Hermosillo. Llevo 7 años en esto, desde que cerró la maquiladora donde trabajaba, y me quedé sin nada de un día para otro. El taxi no era el plan, era el mientras tanto. El mientras tanto lleva 7 años, y ya no sé si hay un plan detrás. Vivo solo. Me separé hace 3 años. No fue dramático. Fue de esas separaciones que llegan cuando 2 personas se dan cuenta de que llevan tiempo siendo compañeros de departamento. Y nada más. Mis hijos están con su mamá. Los veo los fines de semana cuando puedo. Que no siempre es cuando quiero. Eso es lo más difícil de este trabajo. No el cansancio. No las noches sin dormir. Es llegar a una casa vacía y saber que el fin de semana todavía está lejos. Cuento todo esto porque quiero que se entienda en qué estado estaba yo esa noche. No era un hombre tranquilo manejando tranquilo. Era un hombre que llevaba semanas durmiendo mal, comiendo peor, trabajando demasiado para no pensar. Eso importa para lo que pasó después. Era miércoles, casi medianoche. Hermosillo en julio es un horno aunque sea de noche. 40 grados que no bajan aunque el sol lleve horas muerto. Yo traía el aire del carro a todo lo que daba, y aún así sudaba. Andaba por el centro, zona que conozco bien, calles anchas y poca gente a esa hora. Llevaba una racha mala esa semana. Pocas carreras, las que salían eran cortas. El gasto del carro no esperaba. Estaba de mal humor, con ese cansancio que no es de sueño sino de todo lo demás. Fue entonces cuando lo vi, parado en la esquina de Morelia y Sonora. Un hombre, mano levantada, señalando que quería carro. Paré, se subió rápido, como alguien que lleva rato esperando. 40 y tantos años, complexión delgada, playera oscura, pantalón de mezclilla, cara común, de esas que uno olvida en cuanto el pasajero se baja. Lo único que noté distinto fue que traía las manos inquietas. Las acomodaba en las piernas, las subía, las bajaba, las juntaba, como si no supiera qué hacer con ellas. Me dio una dirección en la colonia Pitic. Conozco esa zona. 15 minutos en condiciones normales. Arranqué. Los primeros minutos no habló. Yo tampoco. La radio estaba prendida en un volumen bajo. Una estación de noticias que yo ni escuchaba de verdad. El hombre miraba por la ventana con una intensidad rara, como si estuviera viendo algo que yo no podía ver. ¿Cómo va la noche?, le pregunté. Pregunta de rutina, de las que uno hace sin pensar. Ya casi termina, dijo. Asentí. Seguí manejando. Pasamos un par de calles en silencio. Luego él se movió en el asiento y me preguntó algo que no esperaba. ¿Usted tiene hijos? Me sorprendió la pregunta, pero la contesté. 2. Una niña y un niño. ¿Los ve seguido? Algo en mi pecho se apretó, como siempre que toco ese tema. Lo más que puedo. Qué bueno, dijo. Y luego, más bajito, casi para él mismo. Qué bueno que los ve. No supe qué contestar. La forma en que lo dijo no era de conversación. Era de otra cosa. De alguien que está pensando en voz alta sin darse cuenta. ¿Usted tiene hijos?, le pregunté, devolviéndole la pregunta. Tardó varios segundos. Tuve. No pregunté más. Uno aprende a leer los silencios en este trabajo. Ese silencio decía que ahí no había que entrar. Seguí por Boulevard Quino, que a esa hora estaba casi solo. Las luces de la ciudad pasaban por las ventanas como destellos lentos. El hombre seguía con las manos inquietas. Fue en un semáforo en rojo cuando noté algo. Lo vi en el retrovisor. El hombre tenía los ojos cerrados. No dormido, no descansando. Cerrados con fuerza, como quien está aguantando algo. Los labios le temblaban levemente. Parecía estar contando o rezando. No podía saber cuál de los dos. El semáforo cambió. Arranqué. ¿Está bien?, le pregunté. Abrió los ojos. Me miró en el retrovisor. Sí, pero no estaba bien. Eso era evidente. Y yo, que llevaba semanas sin dormir bien,
que estaba de mal humor, que tenía la cabeza en mis propios problemas. Lo estaba notando de todas formas. Eso dice algo de qué tan visible era lo que le pasaba a ese hombre. ¿Va lejos todavía?, me preguntó. Como 10 minutos, le dije. Asintió. Volvió a mirar por la ventana. Luego dijo algo que todavía hoy, desde esta cama de hospital, me pesa de una manera que no sé bien cómo describir. ¿Me puede hacer un favor? Dígame. Maneje despacio. No le pedí explicación. Levanté el pie del acelerador y reduje la velocidad. Íbamos por una calle secundaria, sin tráfico, sin prisa de nadie. Gracias, dijo. Silencio de nuevo, pero un silencio diferente al de antes, más pesado. Yo tenía los ojos en la calle y la mente en él, en sus manos que no se quedaban quietas, en su cara cuando dijo tuve, en la forma en que pidió que manejara despacio como quien no quiere llegar, y entonces lo entendí. No sé cómo explicar ese momento. No fue un pensamiento formado. Fue algo que subió del estómago. Una certeza que no quería tener. Ese hombre no quería llegar a donde iba. No en el sentido de que le diera flojera o no tuviera ganas, sino en el otro sentido. En el sentido de que llegar significaba algo que yo no quería imaginar. Me orillé. No dije nada. Simplemente, reduje velocidad. Encendí las intermitentes y me detuve a un lado de la calle, en una zona iluminada, frente a una tienda de conveniencia que todavía tenía luces adentro, aunque estuviera cerrada. ¿Qué pasó?, preguntó él. Nada, le dije. Solo me detuve. Me giré en el asiento para verlo de frente. Era la primera vez en todo el viaje que lo veía sin el retrovisor de por medio. De cerca se veía peor. Tenía los ojos rojos, no de sueño. Tenía la mandíbula apretada de quien lleva horas conteniéndose. ¿Cómo se llama?, le pregunté. Me miró extrañado. ¿Por qué? Por nada. Dígame cómo se llama. Una pausa larga. Ernesto. Ernesto. Repetí su nombre despacio. Yo soy Rodrigo. Mucho gusto. No sé por qué hice eso. No tengo explicación racional. Solo sé que en ese momento me pareció importante que supiera que yo era alguien, que él era alguien, que estábamos los dos ahí en ese carro con nombres, y no éramos anónimos el uno para el otro. Sus manos dejaron de moverse. ¿A dónde va realmente?, le pregunté. No me contestó de inmediato. Miró por la ventana. Luego miró sus manos. Luego me miró a mí. A ningún lado, bueno, dijo. Me quedé callado. El aire del carro seguía funcionando. Afuera había silencio de ciudad dormida. ¿Cuándo fue la última vez que comió algo?, le pregunté. Se le descolocó la cara. No esperaba esa pregunta. No sé. Ayer, creo. ¿Quiere un café?, señalé la tienda cerrada. Hay una que abre toda la noche, 2 cuadras adelante. No tengo. Yo invito, le dije antes de que terminara. Silencio. ¿Por qué?, preguntó. Y no lo preguntó con desconfianza. Lo preguntó con algo más parecido al desconcierto. Como quien no entiende por qué alguien haría eso. Porque tengo ganas de un café, le mentí. Y no me gusta tomarlo solo. Nos quedamos un momento ahí parados. Él mirándome. Yo sosteniéndole la mirada sin forzar nada. Asintió. Fui 2 cuadras adelante. Estacioné frente al Seven, que sí estaba abierto. Bajamos los dos. Le compré un café y un pan dulce que él dijo que no quería, y que se terminó en 4 mordidas. Yo tomé mi café parado junto a él en la banqueta, sin hacer preguntas, sin presionar. Hablamos de cosas que no importaban, del calor, de lo vacío que se ve Hermosillo de noche, de si era cierto que iban a ampliar el bulevar. Nada importante, todo importante. Como a la 1 de la mañana me dijo que quería llamar a alguien. Le presté mi celular sin preguntar a quién. Se alejó unos pasos. Habló en voz baja durante varios minutos. Cuando regresó tenía los ojos más rojos que antes, pero la mandíbula ya no estaba apretada. Me devolvió el celular. Gracias. ¿Quiere que lo lleve a algún lado? Me van a venir a buscar, dijo. Ya no se moleste. Esperé con él hasta que llegó un carro con una mujer adentro que bajó rápido y lo abrazó sin decir nada en cuanto lo vio. Él se dejó abrazar. Yo me subí a mi taxi. No le cobré la carrera. Ni siquiera lo pensé. Manejé como media hora sin rumbo, sin tomar más servicios. Necesitaba estar en movimiento y no pensar demasiado. 4 días después tuve un accidente. Nada espectacular.
Me quedé dormido en una carretera secundaria. Me salí del camino. Golpeé una barda. El carro está en el taller. Y yo estoy aquí con 2 costillas fisuradas y un regaño de mi hermana que no va a terminar pronto. Pudo ser peor. Lo sé. Llevo 4 días en esta cama pensando en muchas cosas. En mis hijos, en el taxi, en que tengo que dormir más y trabajar menos. Pero sobre todo pienso en Ernesto, en cómo esa noche, los dos estábamos en un lugar oscuro, cada quien a su manera, él más que yo, sin duda, pero los dos, y pienso que a veces uno para el carro en el momento exacto sin saber por qué, que a veces el instinto sabe cosas que la cabeza todavía no ha procesado. No sé cómo está Ernesto hoy. No tengo manera de saberlo, pero espero que esté tomando café con alguien. Espero que esté en algún lugar iluminado, con alguien que lo llame por su nombre. Eso es todo lo que uno puede hacer a veces. Detenerse, poner las intermitentes, y no dejar que alguien llegue solo a ningún lado bueno. Continuamos con la segunda historia. 9 años manejando taxi nocturno en Monterrey, y te convences de que ya viste todo lo que hay que ver desde el asiento del conductor. Los borrachos que vomitan en el carro, y luego quieren negociar el precio de la limpieza. Las parejas que se pelean en el asiento de atrás como si uno no existiera. Los que se quedan dormidos y uno tiene que despertarlos 3 veces. Los que lloran solos sin explicación, y uno aprende a no preguntar. Los que hablan por teléfono toda la carrera de cosas que no debería escuchar ningún extraño. Todo eso lo vi. Todo eso lo normalicé. Lo que no normalicé, lo que no voy a normalizar nunca, fue la noche del pasajero del hospital. Me llamo Bernardo Cisneros. 47 años. Regiomontano de toda la vida. Taxista independiente desde que cerró la empresa donde trabajaba de almacenista hace 9 años. Taxi como plan temporal que se volvió permanente, porque resultó que se me daba bien, y porque la libertad de los horarios no tiene precio cuando uno tiene hijos en edad escolar. Turno nocturno, porque de noche se gana mejor, y porque mis hijos ya estaban grandes cuando empecé, y no necesitaban que llegara temprano. Conozco Monterrey de noche como conozco mi propia casa. Cada colonia, cada atajo, cada zona donde hay que tener cuidado, y cada zona donde uno puede relajarse. El taxi nocturno te da ese conocimiento de ciudad que no se aprende en ningún otro trabajo. Esa noche de miércoles había sido tranquila, movimiento normal, viajes cortos, nada que se saliera de lo ordinario. Como a las 2 de la mañana, recibí una solicitud desde una zona hospitalaria del centro, dirección de recogida, en la entrada principal del hospital universitario. Destino una colonia al sur, country, zona residencial. Acepté. Llegué en 8 minutos. La entrada del hospital a esa hora tiene su propio ambiente. Luces blancas intensas, gente de bata entrando y saliendo, ambulancias ocasionales. Paré en la zona de taxis frente a la entrada principal. Vi a mi pasajero de inmediato, hombre, como de 60 años, sentado en una de las bancas de la entrada con una bolsa de plástico del hospital en la mano. De esas bolsas transparentes donde te dan tus pertenencias cuando te dan de alta, ropa doblada visible adentro, pijama, pantuflas, cosas de hospitalizado. Vestía ropa de calle encima, pantalón de vestir y camisa de botones, como si alguien le hubiera llevado ropa para irse. Se veía cansado. De ese cansancio específico de la gente que lleva días en un hospital, que es diferente al cansancio normal, más profundo, más instalado en el cuerpo. Me bajé para confirmar. ¿Es usted el de la solicitud? Levantó la vista, cara de señor mayor, amable, con esa expresión tranquila de alguien que ya pasó por algo difícil y está del otro lado. Sí, para country. Súbase con confianza. Se subió despacio, con cuidado, como alguien que tiene alguna molestia física, pero que no quiere que se note. Puso su bolsa de hospital en el asiento a su lado. Arranqué. Los primeros minutos en silencio. Yo con el GPS, aunque country la conozco de memoria, él mirando por la ventana, la ciudad de noche pasando, los semáforos, las avenidas vacías, el Monterrey de las 2 de la mañana que es la versión más honesta de la ciudad. Habló primero. Lleva mucho tiempo de taxista. 9 años. ¿Le gusta?
Ya me acostumbré. Sonrió. Una sonrisa tranquila. Esa es buena respuesta. Silencio. Un momento. Fue hospitalización larga. Le pregunté. A veces uno pregunta, y a veces no. Con este señor algo me dijo que quería hablar. 3 semanas. Uf. Ya está mejor. Ya estoy bien. Lo dijo con una convicción particular. No el ya estoy bien de quien sale del hospital, con medicamentos y citas de seguimiento. Algo más definitivo. Lo van a recoger en su casa. Mi familia está esperando. Le avisó que iba. Ya saben que voy. Algo en esa respuesta no cuadraba del todo, pero no le di más vuelta. Seguimos. Me empezó a platicar, sin que yo lo animara especialmente, como alguien que tiene cosas guardadas, y que el taxi de noche se las afloja. Me habló de su trabajo, que había sido contador toda su vida en la misma empresa, 40 años en el mismo escritorio. De sus hijos, 3, ya casados todos, de su esposa que había muerto hacía 6 años, de que desde que murió ella, el departamento de country se había sentido diferente, más grande, más silencioso. Vive solo entonces. Mis hijos están cerca, pero el departamento es mío solo, y le pesa la soledad. Me miró por el espejo retrovisor. Ya no. Al principio sí, ahora ya no. Otra vez esa convicción particular en lo que decía. Me habló de cosas pequeñas, de un perro que había tenido y que había muerto el año anterior, de un viaje que había hecho a Veracruz de joven, que recordaba como el mejor de su vida, de que le gustaba mucho el café de olla, y que en el hospital no había tomado buen café en 3 semanas. Me reí. Lo primero que voy a hacer cuando llegue es ponerme a hacer café de olla, dijo. Tiene en su casa. Siempre tengo. Mi esposa me acostumbró, y ya no sé tomar otra cosa. Platicamos así todo el camino. 20 minutos de conversación natural, sin altibajos, de esas que uno tiene con extraños en el taxi, y que a veces resultan ser las más honestas del día, porque ninguno de los dos tiene nada que ganar ni que perder. Llegamos a la dirección en Country, un edificio de departamentos de 3 pisos, bien mantenido, colonia tranquila. Me orillé. El señor se preparó para bajar. Agarró su bolsa de hospital. ¿Cuánto le debo? Le di el precio. Sacó su cartera. Me pagó. Exacto, más un poco de más. Quédese con el cambio. Gracias, señor. Que se recupere bien. Se quedó un momento antes de abrir la puerta. Me miró por el espejo. Oiga, dígame. Gracias por la plática. Me hizo bien hablar un rato. A mí también. Y lo decía en serio. Era de esas conversaciones que uno agradece en el turno nocturno. Abrió la puerta, bajó. Caminó hacia la entrada del edificio con su bolsa. Vi que sacaba una llave y abría la puerta de la entrada. Entró. La puerta se cerró. Arranqué. La siguiente solicitud me llegó a 3 minutos de ahí. La acepté. Fui. Hice el viaje. Hice 3 viajes más antes de que la noche terminara. Normal. Al día siguiente en la tarde recibí una llamada. Número que no tenía guardado. Contesté. Era una mujer. Llorando. Me dijo que era la hija del señor que yo había llevado a Country la noche anterior. Me dijo que cómo sabía que yo lo había llevado, porque en la solicitud del taxi aparecía mi número como conductor. Le dije que sí, que lo había llevado. ¿Cómo estaba? Me preguntó con una voz que no era de alguien que pregunta por alguien que llegó bien a su casa. Era la voz de alguien que está buscando algo que no sabe cómo pedir. Bien. Cansado pero bien. Platicamos todo el camino. Me dijo que iba a hacer café de olla cuando llegara. Silencio del otro lado. Luego el llanto. Más fuerte. Señor. Me dijo cuando pudo hablar. Mi papá murió anteayer en el hospital. A las 11 de la noche. No alcanzamos a llegar todos al hospital. Cuando llegamos ya había muerto. Me quedé frío. ¿Cómo? Murió anteayer. Martes en la noche. Mi solicitud había sido el miércoles a las 2 de la mañana, 3 horas después de que ella me decía que había muerto. Pero yo lo llevé. Lo sé. La solicitud la hizo alguien desde el número de mi papá a la 1:45 de la mañana del miércoles. ¿Quién hizo la solicitud? Nadie. El teléfono de mi papá estaba en una bolsa de hospital con sus pertenencias en la habitación donde murió.
Nadie lo tocó hasta el miércoles en la tarde cuando fuimos a recoger sus cosas. Silencio entre los dos. ¿Cómo era?, me preguntó de nuevo. ¿Cómo le digo? Tranquilo. Bien. Me habló de sus hijos, de su esposa fallecida, de un viaje a Veracruz. Me dijo que iba a hacer café de olla. La mujer empezó a llorar de otra manera. Diferente. Mezclado. Eso era lo que siempre decía cuando llegaba de algún lado. Lo primero que voy a hacer es ponerme a hacer café de olla. Se lo decía a mi mamá siempre. Era su cosa. No supe qué decir. Lo dejó en el edificio. Lo vi entrar. Abrió con su llave y entró. El departamento estaba solo. Llegamos a avisarle a las 7 de la mañana del miércoles. Nadie había estado ahí en la noche. Silencio largo. Estaba bien cuando lo llevó. Parecía estar en paz. Pensé en la conversación, en la tranquilidad de ese hombre, en la convicción con que decía ciertas frases. Ya estoy bien. Mi familia ya sabe que voy. Ya no me pesa la soledad. Sí, le dije. Parecía estar muy en paz. La mujer lloró un momento más. Luego dijo, gracias por llevarlo. Colgué. Me quedé parado en mi carro sin arrancar mucho tiempo, pensando en el señor de la bolsa de hospital y la camisa de botones, en los 20 minutos de conversación más tranquila que había tenido en 9 años de taxi nocturno, en que me había pagado exacto más propina, en que me había dado las gracias por la plática antes de bajarse, en que lo había visto entrar a su edificio con su llave como cualquier persona que llega a su casa. Guardé el dinero que me había dado en el compartimento del tablero. No lo usé ese día. No sé exactamente por qué. Al día siguiente lo usé para comprar café de olla. No soy de los que toman café de olla, pero ese día tomé café de olla y no supe si era por mí o por él, o porque era la única manera que tenía de cerrar algo que no sé cómo se cierra exactamente. Sigo manejando taxi nocturno. Sigo aceptando solicitudes del hospital universitario a las 2 de la mañana, porque el trabajo es el trabajo. Pero desde esa noche, cuando recojo a alguien que viene de un hospital con bolsa de pertenencias y cara de haber terminado algo difícil, le pongo atención de otra manera, a lo que dice, a cómo lo dice, a esa tranquilidad particular que tienen algunos. Y si en algún momento de la carrera algo me dice que el pasajero que llevo necesita hablar, lo dejo hablar, porque aprendí que a veces la última carrera de alguien no es la que los lleva al hospital, es la que los lleva a casa, y que a veces esa carrera la hace un taxista que no sabe que es la última, y que lo mejor que puede hacer ese taxista es exactamente lo que hice yo esa noche: manejar bien, escuchar y dejarlo llegar. Vamos con la tercera historia. Nunca le había contado esto a nadie fuera de mi familia. Mi esposa me dijo que lo dejara ir, que escribirlo podría ayudar. Llevo 2 años intentándolo, y siempre termino cerrando la libreta antes de llegar a la parte difícil. Hoy, voy a intentar llegar hasta el final. Trabajo en Tijuana. Y si usted conoce Tijuana, sabe que esta ciudad no es para gente nerviosa. Aquí uno aprende rápido a leer el ambiente, a saber cuándo algo está bien y cuándo algo no lo está. Ese instinto en Tijuana no es opcional. Es lo que separa a los que llevan años en el oficio de los que duran 3 meses y se van a otra cosa. Llevo 16 años manejando taxi en esta ciudad. He pasado por todo lo que usted se pueda imaginar, y algunas cosas más que preferiría no imaginar. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que pasó una noche de marzo hace 2 años. Ese mes había sido complicado en la ciudad. Había tensión en el ambiente de esa manera que los que vivimos aquí sabemos reconocer. No hacía falta leer noticias. Uno lo sentía en las calles, en cómo la gente caminaba más rápido, en cómo los negocios cerraban más temprano, en cómo mis propios compañeros de radio andaban más callados que de costumbre. Cuando Tijuana se pone en silencio así, uno sabe que es mejor tener los ojos bien abiertos. Esa noche salí tarde. Eran casi las 11 cuando arranqué. Mi intención era hacer solo unas horas, lo necesario para completar el gasto de la semana, y regresarme antes de la 1. Eso tenía planeado. Los primeros servicios fueron normales. Un muchacho del aeropuerto a la zona Río, una pareja de la zona Río a Playas, una señora de Playas a la colonia Libertad, carreras limpias, gente normal, nada fuera de orden.
Fue la cuarta carrera la que cambió todo. Eran como las 12:15. Recibí una solicitud por la aplicación. La dirección de salida era una calle en la colonia Sánchez Taboada, zona que conozco bien. Nada especial. El destino era una dirección en la colonia obrera, al otro lado de la ciudad, como 25 minutos. Acepté y fui. Llegué a la dirección. Una calle normal, casas de un piso, un puesto de tacos cerrado en la esquina. Esperé. En la aplicación el pasajero aparecía como confirmado, sin foto. Nombre de usuario genérico de esos que pone el sistema, cuando alguien no llena su perfil completo. Al minuto salió un hombre, alto, fornido, chamarra oscura a pesar del calor, gorra calada hasta las cejas. Caminó rápido hacia el carro. Antes de que yo pudiera verle bien la cara ya estaba adentro con la puerta cerrada. No dijo buenas noches. No dijo nada. Miró hacia adelante. Arranqué. Algo me incomodó desde el primer segundo, pero no sabía nombrarlo todavía. Era una incomodidad física, como cuando uno siente que el piso no está nivelado, aunque no lo pueda ver. Seguí manejando. El hombre no habló en los primeros minutos. Yo tampoco. La radio estaba apagada esa noche, cosa rara en mí, pero se me había olvidado prenderla, y ya no quise hacer movimientos innecesarios. Llevábamos como 5 minutos en ruta, cuando noté lo primero. Sus manos, las traía cruzadas en el regazo, una encima de la otra, y la que quedaba arriba, la derecha, tenía algo oscuro en los nudillos. Al principio pensé que era grasa, o tinta, o que andaba trabajando en algo antes de subirse, pero cuando pasamos bajo un alumbrado, y la luz entró por la ventana por un segundo, vi que no era grasa. No quise pensar lo que era. Respiré despacio, y seguí manejando. Ojos en la calle, manos en el volante. En este trabajo, uno aprende que hay momentos en que lo más inteligente es no saber. Pero el cuerpo sabe aunque uno no quiera. El corazón me había cambiado el ritmo, no acelerado, sino diferente, más pesado, como cuando uno carga algo que no esperaba que pesara tanto. Tenía la espalda tensa sin haberme dado cuenta de cuándo se tensó. Seguí la ruta que marcaba el GPS. Todo normal en la calle, tráfico escaso, semáforos a nuestro favor. Afuera el mundo seguía siendo el mismo de siempre. Adentro del carro, el aire se sentía distinto. Fue entonces cuando él habló. ¿Cuánto falta? Voz normal, ni grave ni aguda, de alguien que pregunta la hora. Como 15 minutos le dije, sorprendido de que mi voz saliera igual de normal que la suya. Asintió. Silencio otra vez. Pasamos por un tramo oscuro, una calle donde varios postes estaban fundidos. En esa oscuridad, me animé a mirar por el retrovisor. La gorra seguía calada. No podía verle los ojos, pero lo que sí vi fue que la chamarra, en el lado izquierdo, tenía algo. Una mancha que no estaba cuando subió, o que no había notado antes, grande, irregular, justo debajo del hombro. Volví los ojos a la calle de inmediato. Me di cuenta de que estaba calculando cosas sin haberlo decidido conscientemente. ¿Cuántas cuadras al siguiente punto con cámaras? Si había patrullas en esa zona a esa hora, ¿cuánto tardaría en frenar si necesitaba frenar? ¿Dónde estaban mis manos? Y si podían llegar al seguro de la puerta antes que él a mí. 16 años en Tijuana, y nunca había calculado esas cosas dentro de mi propio carro. El GPS me indicó una desviación, calle cerrada por obras, ruta alternativa. Normalmente tomo esos cambios sin pensarlo. Esa noche, el cambio de ruta me cayó como un balde de agua fría, porque me metía a una zona más oscura, calles más angostas, menos movimiento. Tomé la desviación. No tenía opción sin que pareciera sospechoso. Las calles nuevas estaban casi vacías. Un perro cruzó frente al carro y lo esquivé sin problema. El hombre atrás no se inmutó. Oiga, dijo de repente. Dígame, ¿usted vive aquí en Tijuana? Sí. Toda mi vida. ¿Tiene familia? Ahí se me detuvo algo por dentro. No por la pregunta en sí, sino por el orden de las preguntas. Primero, ¿cuánto falta? Luego, si vivo aquí. Luego, si tengo familia. Había una lógica en esas preguntas que no me gustaba. Sí, le dije. Esposa y 2 hijos. ¿Están esperándolo? Mi esposa siempre se queda despierta hasta que llego, dije. Y no era completamente mentira. Silencio.
Salimos de las calles angostas y volvimos a una avenida más amplia. Sentí algo bajar en mi pecho, 1 milímetro de alivio. Luz, espacio, 2 carros a lo lejos, faltaban como 8 minutos, según el GPS. El hombre se movió en el asiento. Escuché el roce de su ropa contra el tapiz. Luego escuché algo más, algo que me heló por completo, el cierre de la chamarra, abriéndose despacio. Mis manos apretaron el volante. En ese momento tomé una decisión en fracción de segundo. No lo pensé, no lo analicé. Mi cuerpo lo decidió antes que mi cabeza. Puse las intermitentes. Me orillé en una avenida amplia, frente a un negocio de llantas que estaba cerrado pero tenía reflectores encendidos apuntando a la fachada. Lugar visible, iluminado, con movimiento de carros en la calle aunque fueran pocos. «¿Qué pasó?», dijo él. «Perdón», dije intentando que mi voz no temblara. «Tengo una falla en el tablero, que me indica presión baja en una llanta. Necesito revisar tantito para ver si es la llanta o el sensor». No tardo. Bajé del carro antes de que dijera algo. Afuera el aire de Tijuana de noche entró en mis pulmones, como si fuera la primera vez que respiraba en 20 minutos. Fui a la parte trasera del carro. Me agaché junto a la llanta trasera derecha. Saqué el celular. Marqué a mi esposa. Contestó al segundo timbre, como siempre. «Estoy en Avenida Industrial frente a Vulcanizadora López», le dije en voz baja pero clara. «Anota eso. Ella conoce Tijuana. Ella me conoce a mí». No preguntó nada. Solo dijo: «Ya anoté. Te llamo en 10 minutos», le dije. «Si no llamo, llama tú». «Entendido», dijo. Y colgó. Me quedé agachado junto a la llanta un momento más. Luego me levanté y me asomé por la ventana trasera. El asiento estaba vacío. Me enderecé. Miré hacia ambos lados de la avenida. Nada. El hombre había bajado del carro en el tiempo que yo estuve agachado, en silencio, sin que yo escuchara la puerta ni sus pasos. No había nadie en la banqueta. No había nadie cruzando la calle. Solo los reflectores del negocio de llantas y los carros pasando a lo lejos. Me metí al carro. Cerré con seguro. Revisé el asiento trasero con la linterna del celular. En el tapiz, donde él había estado sentado, había una mancha oscura del tamaño de una mano. Pequeña pero ahí, inconfundible bajo la luz de la linterna. Y en el piso, junto a la puerta, había algo más. Un cuchillo. De trabajo, de los grandes, con el filo hacia arriba, como si se hubiera caído, o lo hubieran dejado ir a propósito. Me quedé mirándolo sin tocarlo. Llamé a mi esposa. Le dije que estaba bien. Le dije que iba para la casa. No le dije nada más esa noche. Manejé hasta el Ministerio Público más cercano. Entré. Les dije lo que había pasado. Les mostré el carro. Un agente tomó el cuchillo con guantes. Tomó fotografías. Anotó mi declaración. Me dijeron que esperara noticias. Nunca llegaron. O si llegaron, nadie me avisó. Así funciona a veces. Lo que sí llegó, 3 días después, fue una nota en el grupo de WhatsApp de los taxistas de la zona. Uno de mis compañeros había encontrado en las noticias locales un reporte de esa misma noche, misma zona. Un hombre había sido detenido en la colonia obrera. Al llegar caminando, con heridas propias y con cosas encima que no voy a describir, porque ya dije que no quiero tocar esos detalles. La dirección donde lo detuvieron era a 2 cuadras de donde me había pedido que lo dejara. 2 cuadras de donde el GPS me iba a llevar si yo no me hubiera orillado. Dejé de manejar de noche durante 4 meses. Mi esposa no me pidió que lo hiciera. Yo solo no pude volver a salir después de las 8 sin que el cuerpo se me pusiera en alerta desde que arrancaba. 4 meses trabajando solo de día, a la mitad del ingreso, hasta que poco a poco fui recuperando algo parecido a la normalidad. Hoy sigo manejando. Sigo en Tijuana, porque esta es mi ciudad, y mi trabajo, y mi vida. Pero sigo con ciertas reglas que no negocio con nadie. Pasajero sin foto en el perfil, no lo acepto. Chamarra en julio en Tijuana, no lo acepto. Algo que me diga que el piso no está nivelado aunque no lo vea, no lo acepto. Y si alguna vez vuelvo a sentir lo que sentí esa noche, esa incomodidad física que no sabe nombrarse pero que el cuerpo conoce perfectamente, me orillo, no importa dónde, no importa frente a qué, me orillo, bajo,
Y llamo a mi esposa, porque esa noche aprendí que 16 años de experiencia no valen nada si uno no escucha lo que el cuerpo lleva millones de años aprendiendo a gritar en silencio. Historia 4. 22 años llevo en esto. Empecé con un Tsuru destartalado que compramos mi hermano y yo a medias, haciendo turnos de 12 horas cada quien. Hoy tengo 2 carros, uno lo manejo yo, y el otro lo tiene un muchacho que trabaja para mí. Ya conozco esta ciudad como la palma de mi mano. Cada colonia, cada atajo, cada zona que hay que evitar después de cierta hora. Trabajo en Monterrey, ciudad grande, movida, de esas donde uno puede estar 10 horas en la calle y no aburrirse. Siempre hay algo pasando. Siempre hay alguien que necesita llegar a algún lado. Por eso lo que voy a contar me pegó diferente. No fue susto de película. No fue algo que pudiera explicarme con el cansancio o los nervios. Fue algo que entre más pienso, menos entiendo. Y ya llevo 3 años pensándolo. Era un viernes. No recuerdo la fecha exacta, pero sí que era viernes, porque había mucho movimiento desde temprano. Gente saliendo de oficinas, restaurantes llenos, el tipo de noche que a nosotros nos conviene. Andaba yo por la zona de San Pedro, que es donde está el dinero en Monterrey. Hoteles caros, restaurantes, centros comerciales, buena zona para trabajar de noche porque la gente paga bien y casi nunca hay problemas. Como a las 11:30 recibí una solicitud por la aplicación. Dirección de salida: un hotel de 5 estrellas sobre Gómez Morín. Destino: una dirección en Cumbres, al norte de la ciudad. Carrera larga, 40 minutos mínimo. Me alegré. Llegué al hotel. Portero de uniforme, entrada con fuente, el tipo de lugar donde uno se siente fuera de lugar, aunque ya lleve años recogiendo gente ahí. Esperé en la zona de ballet. A los 2 minutos salió el pasajero. Hombre, bien vestido, traje oscuro, sin corbata, zapatos que se notaba que costaban unos 50 años, cabello entrecano, bien peinado, maletín en una mano, celular en la otra. Caminó directo al carro sin mirar a nadie, como la gente que está acostumbrada a que las cosas estén donde las esperan. Abrió la puerta trasera, subió, cerró. No dijo buenas noches, no dijo nada. Siguió en el celular. Arranqué. Puse rumbo a Cumbres por el camino más rápido, que a esa hora era tomar Morones Prieto, y luego conectar con la carretera a Laredo un tramo. Tráfico fluido, noche despejada, todo normal. El señor estuvo en el celular los primeros 15 minutos. No hablando, escribiendo, mensajes, supuse, o correos. La pantalla le iluminaba la cara, y yo lo veía de vez en cuando en el retrovisor, concentrado, ceño fruncido, el tipo de expresión de alguien que no terminó el trabajo, aunque ya salió de la oficina. Guardó el celular cuando tomamos la carretera. Fue ahí cuando habló por primera vez. ¿Cuánto tiempo lleva manejando taxi? 22 años, le dije. Asintió despacio, como procesando el dato. ¿Y siempre en Monterrey? Siempre. ¿Le gusta? Le dije que sí, que era lo que sabía hacer, y que peor sería no tener en qué trabajar. Respuesta genérica, la que uno da cuando no sabe todavía qué tipo de conversación quiere el pasajero. Hay gente que quiere platicar, hay gente que quiere silencio. Uno aprende a leer eso. ¿Ha tenido carreras que recuerde mucho?, preguntó. Eso sí me pareció curioso. No era la pregunta típica. Algunas le dije. ¿Por qué? Curiosidad, dijo. Uno imagina que en este trabajo se ve mucho, se ve de todo, le dije. Bodas, peleas, gente que llora, gente que canta, de todo. Él se quedó callado un momento, luego dijo, ¿y cosas que no sabe cómo explicar? Lo miré en el retrovisor. Seguía con la misma expresión seria, pero ya no era la del hombre con prisa. Era otra cosa, más tranquila, como alguien que está esperando algo. Una que otra le contesté con cuidado. Cuénteme una. No soy de los que cuentan historias a los pasajeros. Uno nunca sabe cómo va a reaccionar la gente, y en este trabajo es mejor no dar información de más. Pero algo en la forma en que lo pidió, directo, sin rodeos, me hizo hablar. Le conté una historia de años atrás. Un pasajero que se había bajado en una dirección,
que después resultó ser un lote baldío, que la dirección no existía, nada del otro mundo, pero es la historia que cuento cuando alguien pregunta. La versión corta, sin detalles. El señor escuchó sin interrumpir. Cuando terminé asintió. ¿Y usted cree que hay cosas que no tienen explicación?, preguntó. A veces le dije. ¿Por qué me pregunta eso? Tardó en contestar. Afuera pasaban los anuncios de la carretera. La ciudad todavía con movimiento aunque ya era casi medianoche. Porque yo trabajo en algo que tiene que ver con eso, dijo finalmente. ¿Con lo inexplicable? ¿Con lo que la gente no quiere ver aunque lo tenga enfrente? Hizo una pausa. Soy consultor. Entro a empresas que tienen problemas que nadie ha podido resolver. Analizo. Encuentro el origen. Casi siempre es algo que todos sabían, pero que nadie quería nombrar. Le dije que sonaba interesante. Él no parecía muy convencido de que lo fuera. Esta semana estuve en una empresa aquí en Monterrey, continuó. 3 años con rotación de personal altísima. Gente que renuncia sin dar explicaciones claras. Ambiente pesado. Productividad cayendo. Me contrataron para encontrar qué estaba pasando. ¿Y qué encontró? Me miró directo en el retrovisor. Eso es lo que todavía estoy procesando. Seguí manejando. Él acomodó el maletín en el asiento junto a él, como apartándolo. ¿Ha escuchado hablar del efecto testigo?, me preguntó. Le dije que no, que me explicara. Es un fenómeno estudiado. Cuando algo malo pasa en presencia de mucha gente, hay menos probabilidad de que alguien actúe, porque cada quien asume que otro lo va a hacer. Entre más personas, menos responsabilidad individual siente cada una. Asentí. Como cuando alguien se cae en la calle y todos voltean pero nadie para. Exactamente. Algo en su tono cambió. Se puso más serio, más lento. En esta empresa pasó algo hace 4 años. Un trabajador tuvo un episodio grave en su área, algo que requería atención inmediata. Había 15 personas en esa planta en ese momento. Todos lo vieron. Ninguno hizo nada. Cada quien pensó que alguien más iba a actuar. No le pregunté cómo había terminado eso. Ya sabía que no había terminado bien. ¿Y eso está relacionado con los problemas de ahora?, pregunté en cambio. Todo está relacionado, dijo. La culpa colectiva no se habla, se queda en el ambiente. La gente nueva que llega lo percibe sin saber qué es. Se siente incómoda, ansiosa, sin razón aparente, renuncia. Y el ciclo sigue. Salimos de la carretera y empezamos a meternos a cumbres. Colonias residenciales, calles más tranquilas, menos luz. El señor miraba por la ventana. ¿Y cómo se resuelve algo así?, le pregunté. Nombrándolo, dijo. Siempre es nombrándolo. Lo que no se dice sigue ahí, ocupando espacio. Circulé por las calles que me indicaba el GPS. Ya estábamos cerca. Él volvió a tomar su celular, no para usarlo, solo para tenerlo en la mano. ¿Le incomoda lo que le conté?, me preguntó de repente. Un poco, le dije con honestidad. Bien, dijo. Y no lo dijo de manera cruel, sino como quien confirma algo que esperaba. Significa que usted sí escucha. Llegamos a la dirección. Una casa amplia, colonia tranquila, 2 carros en el garaje. Todo normal. El señor no se bajó de inmediato. Se quedó sentado un momento, mirando la fachada de la casa. ¿Esta es su casa?, le pregunté. Es donde me estoy quedando, dijo. Soy de Monterrey, pero ya no vivo aquí. Hizo una pausa larga. Me vine a cerrar cosas. No le pregunté qué cosas. Algo en su voz indicaba que esa era la orilla del tema, que ahí terminaba. Abrió la puerta, bajó. Antes de cerrar se asomó. Maneje con cuidado, me dijo. Siempre le contesté. Cerró la puerta. Caminó hacia la entrada de la casa. Yo esperé a que entrara antes de arrancar, como hago siempre, por costumbre. Sacó unas llaves. Abrió. Entró. Arranqué y empecé a alejarme. Fui como media cuadra cuando me llegó la notificación de calificación en la aplicación. Normal, los pasajeros califican cuando bajan. Lo raro fue lo que vi cuando abrí la app. El viaje aparecía completado. Duración, ruta, todo registrado. Pero el nombre del pasajero, que siempre aparece con inicial del apellido, decía algo que no había visto antes en 3 años usando esa plataforma. Decía, usuario eliminado, no una cuenta bloqueada, no un perfil incompleto. Eliminado,
como si la cuenta hubiera dejado de existir en el tiempo exacto en que terminó el viaje. Me detuve en la esquina. Volví a revisar. Mismo resultado. Busqué el número de viaje para reportarlo, pero al intentar abrirlo, el sistema me decía que ese viaje no existía en el historial. 40 minutos de carrera, sin registro. Estuve un rato ahí parado en la esquina sin saber bien qué hacer. Luego di vuelta en U y regresé a la casa. Todo estaba igual. Los 2 carros en el garaje, las luces de la fachada encendidas, pero la entrada estaba abierta. La puerta principal, que yo había visto cerrarse, estaba abierta de par en par. Adentro, a oscuras, no toqué el claxon. No me bajé. No hice nada de lo que en otra situación habría hecho. Simplemente me fui. Al día siguiente hablé con el soporte de la aplicación para reportar el viaje sin registro. Me dijeron que revisarían. 3 días después me contestaron que no encontraban ningún viaje realizado a esa dirección en esa fecha desde mi unidad. El cobro nunca apareció en mi cuenta. No volví a esa colonia en mucho tiempo. Cuando finalmente tuve que pasar por ahí llevando a otro pasajero, identifiqué la calle de lejos y le pedí al GPS una ruta alternativa, sin explicarle nada al cliente. Hay carreras que uno hace y cobra y se olvida, y hay otras que uno hace sin cobrar y sin poder olvidar. Esta fue de las segundas. No sé quién era ese señor. No sé si la casa era realmente donde se quedaba o si era otra cosa. No sé qué estaba cerrando ni si lo cerró. Lo que sí sé es que habló toda la carrera de lo que pasa cuando la gente no actúa, cuando ve algo y no dice nada, cuando deja que las cosas queden sin nombrarse, y que en cuanto llegó a donde quería llegar, desapareció como si nunca hubiera subido a mi carro. Llevo 3 años sin saber qué pensar de eso, y tampoco sé si quiero saberlo. Continuamos. No soy creyente. Quiero dejarlo claro desde el principio, porque lo que voy a contar suena exactamente al tipo de historia que cuenta la gente creyente. Y yo no lo soy. O no lo era. Ahora ya no sé bien qué soy. Y creo que esa incertidumbre es parte de lo que me quedó de esa noche. Me llamo Gerardo. 43 años. Taxista en Puebla desde hace 9. Antes fui albañil. Antes de eso trabajé en una bodega de abarrotes. Antes de eso hice lo que fuera que saliera. Soy de los que no se quedan quietos porque quedarse quieto en esta vida significa quedarse atrás. Eso me lo enseñó mi padre, y es lo poco que le agradezco. El año que pasó esto fue el peor de mi vida. No voy a entrar en todos los detalles, porque algunos todavía me cuestan trabajo, y porque no es el punto de lo que quiero contar. Lo que importa saber es esto. Llevaba 8 meses en una espiral que yo mismo había construido ladrillo por ladrillo sin darme cuenta. Deudas que se habían salido de control. Un problema con el alcohol que me costó admitir mucho más tiempo del que debería haberme costado. Y una soledad tan pesada que había dejado de sentirla como algo temporal y había empezado a sentirla como lo que era, mi estado natural, lo que me tocaba. Mi hijo mayor me había dejado de hablar ese año. No de golpe, sino de esa manera gradual y silenciosa que duele más que un portazo. Mensajes que tardaban más en contestarse. Llamadas que iban al buzón. Visitas que se posponían hasta que dejaron de agendarse. Yo sabía por qué, y no podía culparlo. Y eso era lo más difícil de todo, no poder culparlo. Manejaba para no pensar. Salía temprano y regresaba tarde a un departamento que olía a encierro, y donde lo único que me esperaba era una botella que cada noche me costaba más trabajo no abrir. Esa noche salí más temprano que de costumbre. Eran como las 5 de la tarde de un jueves de octubre. Cielo nublado. Ese frío húmedo que tiene Puebla cuando el otoño llega de verdad. No tenía ganas de nada, pero tampoco tenía ganas de quedarme en el departamento. Así que arranqué y puse el carro a trabajar. Las primeras horas fueron normales. Carreras cortas, gente con prisa, el centro congestionado como siempre a esa hora. Yo manejaba en automático, esa modalidad en que el cuerpo hace el trabajo y la cabeza está en otro lado. Para las 9 de la noche, ya estaba cansado, pero no del tipo de cansancio que se va con dormir. Era el otro, el que se acumula en algún lugar detrás del pecho y que el sueño no toca. Decidí hacer una carrera más y regresarme. Andaba por el Boulevard Atlixco cuando vi a una mujer parar un taxi en la banqueta de enfrente. No me hizo señas a mí, paró a otro carro que pasó antes,
pero ese otro carro no se detuvo. Siguió de largo. Y entonces ella volteó y me vio a mí. Levanté la mano para indicarle que sí. Hice vuelta en U en cuanto pude y me orillé donde estaba ella. Subió. 60 años. Tal vez un poco más. Cabello blanco cortado corto. Ropa sencilla. Un suéter beige, abotonado hasta arriba. A pesar de que no hacía tanto frío todavía. Llevaba una bolsa de tela en el regazo, de esas que usan para el mandado, aunque a esa hora los mercados ya estaban cerrados. Buenas noches, dijo, y lo dijo de una manera que ya no escucho tan seguido, con una calidez real, como si las buenas noches fueran un deseo genuino, y no un sonido de cortesía. Buenas noches, le contesté. ¿A dónde la llevo? Me dio una dirección en la colonia Rancho Colorado, zona que conozco. 20 minutos aproximadamente. Arranqué. Los primeros minutos no habló. Yo tampoco. Pero su silencio era diferente al silencio de la mayoría de los pasajeros. No era el silencio de alguien en el celular, ni el de alguien que no quiere interacción. Era el silencio de alguien que está presente, que está ahí, que está viendo y escuchando aunque no hable. Me incomodó un poco, para ser honesto. Ese tipo de atención tranquila a veces pesa más que las preguntas directas. ¿Lleva mucho trabajando hoy?, me preguntó al fin. Desde las 5, le dije. ¿Qué jornada tan larga? Así es el trabajo. ¿Le gusta? Le dije que sí, por costumbre. Luego, sin saber por qué, me corregí. A veces. Ella no dijo nada. Solo asintió como si la corrección le pareciera más honesta. Y por eso mejor. Tomé Reforma hacia arriba. El tráfico estaba fluyendo bien. En el espejo la veía sentada derecha, las manos sobre la bolsa de tela, mirando por la ventana con esa misma atención tranquila que me había incomodado antes. ¿Tiene familia?, preguntó, sin voltear a verme, como si la pregunta fuera al paisaje, y no a mí. Tardé en contestar. ¿Un hijo cercano? Apreté el volante sin darme cuenta. No mucho últimamente. Ella asintió de nuevo. No dijo lo siento. No dijo esas cosas que dice la gente cuando no sabe qué decir. Solo asintió. Y ese asentimiento se sintió más honesto que cualquier frase de consuelo. Pasamos un bache y el carro se sacudió. Ella no se inmutó. ¿Y usted?, le pregunté. Más por devolver la conversación que por otra cosa. ¿Tiene familia por acá? Tuve, dijo. Ahora voy a ver a una vecina que está enferma. Le llevo algo de cenar. Miré la bolsa de tela en su regazo. ¿A esta hora? A esta hora es cuando más se necesita compañía, dijo, simplemente. No supe qué contestar a eso. Era una de esas frases que suenan sencillas, y luego uno se da cuenta de que tienen un peso enorme. Hubo un momento de silencio, y no sé por qué. Quizás porque la conversación se había puesto más personal de lo que esperaba. Le pregunté su nombre. ¿Me puede decir cómo se llama, señora? Rosa, dijo. Rosa, para servirle. Seguimos en silencio un rato. Yo con la cabeza a medias en el camino, y a medias en ese lugar oscuro donde había estado viviendo los últimos meses. La noche afuera se veía pesada, nubes bajas, el tipo de cielo que aplasta. Fue pasando el distribuidor vial cuando empezó a llover. No suave, sino de golpe. Como Puebla llueve cuando decide llover. En segundos el parabrisas se llenó, y los limpiaparabrisas apenas alcanzaban a dar visibilidad. Reduje la velocidad. Varios carros adelante también frenaron. Maneje con cuidado, dijo Rosa. Sí, señora, le dije. Tomé la lateral para evitar el bulevar que ya se estaba encharcando. Esa lateral la conozco bien. La he tomado cientos de veces. Curva a la derecha. Pequeña bajada. Semáforo. Luego derecho hasta conectar con la calle que necesitaba. En la bajada sentí algo raro en el carro. Primero pensé que era el asfalto mojado, que las llantas estaban resbalando un poco. Frené con cuidado para no perder tracción, pero el carro no respondió como debía. La dirección se sintió extraña, como si el volante no estuviera conectado completamente a las llantas. Y entonces, en la curva, el volante giró solo. No es una forma de hablar. El volante giró, pero las llantas no lo siguieron. La dirección hidráulica había fallado. El carro siguió recto mientras la curva se iba a la derecha, y lo que había al frente era el muro de contención de la lateral, de concreto, sin ningún tipo de barrera. Pisé el freno.
Serví el freno de mano. Todo al mismo tiempo, sin pensar. El carro frenó, pero tarde. Iba a golpear el muro. En ese segundo, que se sintió como mucho más que un segundo, escuché su voz desde atrás. Gire el volante hacia usted. No era un grito. Era una voz firme, clara, sin pánico. Exactamente el tono que uno necesita escuchar cuando el pánico ya lo tiene a uno. Giré el volante hacia mí, hacia la izquierda. Con toda la fuerza que tenía, el carro torció. Las llantas agarraron en el último momento. Rozamos el muro con el espejo lateral derecho, que salió volando, y el carro se detuvo torcido en la lateral, mitad en el carril, mitad en la banqueta, con el motor todavía encendido, y la lluvia golpeando el techo. Me quedé con las manos en el volante sin poder soltarlas. El corazón me latía en la garganta, en las sienes, en todas partes al mismo tiempo. Tardé varios segundos en poder respirar normal. ¿Está bien?, preguntó Rosa desde atrás. La miré por el retrovisor. Estaba en el mismo lugar, sentada derecha, las manos sobre la bolsa de tela, sin un rasguño, completamente tranquila, como si lo que acababa de pasar hubiera sido un tope pronunciado y nada más. Sí, logré decir. Sí, creo que sí. Bien, dijo. Respire. Respiré. O intenté respirar. Las manos me temblaban en el volante. Me bajé a revisar el carro. El espejo estaba arrancado. Había un raspón largo en la puerta delantera derecha, pero nada más. El muro tenía una marca blanca, donde lo habíamos rozado. 2 metros más, y el golpe habría sido frontal. A la velocidad que llevábamos, contra concreto sólido. 2 metros. Subí al carro. La lluvia seguía. Le pedí disculpas a la señora Rosa. Le dije que llamaría a otro taxi para que la llevara, que el carro no estaba en condiciones, y que lo sentía mucho. No se preocupe por mí, dijo Rosa. ¿Usted puede manejar? Creo que sí. Entonces lléveme. Ya casi llegamos. No discutí. Arranqué despacio, con cuidado, sintiendo cada movimiento del volante con una atención que no había tenido en años. La dirección hidráulica fallaba intermitentemente, pero funcionaba lo suficiente para llegar. En los 10 minutos que faltaban no hablamos mucho. Yo todavía estaba procesando lo que había pasado. Rosa miraba por la ventana igual que antes, como si nada hubiera interrumpido el viaje. Cuando llegamos a su dirección, se bajó despacio. Se acomodó la bolsa de tela en el brazo. Antes de cerrar la puerta, se asomó. Gerardo dijo, me sorprendió que supiera mi nombre. En la aplicación aparece. Claro, pero era la primera vez que lo usaba en todo el viaje. Llame a su hijo, dijo Rosa. No mañana. Esta noche. No le pregunté cómo sabía lo que sabía. No tenía forma de preguntarlo. Sí, señora Rosa, le dije. Me sonrió. Una sonrisa que no puedo describir bien. De esas que parecen saber demasiado. Cerró la puerta. La vi caminar hacia la entrada de un edificio. Entró. La puerta se cerró. Me quedé estacionado ahí 5 minutos sin moverme. Luego saqué el celular y llamé a mi hijo. Tardó en contestar. Cuando lo hizo, su voz sonó cautelosa, como quien no sabe qué esperar. Yo no tenía preparado lo que iba a decir. Solo le dije que había tenido un susto manejando, que estaba bien, que quería escucharlo. Hubo un silencio largo. Luego me dijo, «Qué bueno que llamaste, papá». Hablamos 40 minutos estacionado frente a ese edificio, con la lluvia bajando por el parabrisas. Fue la primera conversación real que tuvimos en casi un año. No resolvimos nada esa noche. Esas cosas no se resuelven en una llamada. Pero algo se abrió que llevaba meses cerrado con llave. Al día siguiente, llevé el carro al taller. El mecánico revisó la dirección hidráulica y me dijo que había una fuga en el sistema, que era raro porque era una falla, que normalmente se anuncia con días de anticipación, con ruidos, con señales. Me preguntó si no había notado nada antes. No había notado nada. Me dijo que con la lluvia y la velocidad en esa curva, si el volante no hubiera respondido en ese momento exacto, el golpe contra el muro habría sido inevitable. Inevitable. Usó esa palabra. Esa tarde, cuando el carro ya estaba en el taller y yo me fui caminando a casa, quise buscar a la señora Rosa en la aplicación para ver cómo calificarla, para tener aunque fuera su nombre de usuario. Busqué el viaje en el historial. El viaje no aparecía registrado.
La aplicación no tenía ningún servicio a esa dirección en esa hora de esa noche. Fui a la dirección donde la había dejado, un edificio viejo, bien cuidado. Le pregunté al señor que barría la entrada si vivía ahí una señora mayor, cabello blanco corto, suéter beige, que se llamaba Rosa. Me dijo que no conocía a nadie así en el edificio, que si quería, podía revisar los buzones con los apellidos. Revisé. Ningún nombre me dijo nada. Le pregunté si había llegado alguien la noche anterior con una bolsa de tela, si había visto a alguien visitar a algún vecino enfermo. Me dijo que él había estado en la entrada hasta las 11, y que no había entrado nadie que no fuera residente. Me fui sin decir más. Llevo 2 años pensando en esa noche, en la voz de Rosa sin pánico diciéndome que girara el volante, en cómo supo mi nombre sin que yo lo dijera, en cómo supo lo de mi hijo, en cómo un viaje que debería estar en el historial de la aplicación no existe en ningún registro. No tengo explicaciones. He dejado de buscarlas. Lo que sí tengo es a mi hijo. Nos vemos casi todos los domingos ahora. Desayunamos en un lugar que le gusta a él, cerca de donde vive, y hablamos de cosas importantes y de cosas que no lo son. Dejé de beber hace 1 año y 8 meses. No fue fácil, y no voy a decir que lo fue, pero esa noche algo cambió. No el accidente, no el susto. Ella, la señora Rosa con su bolsa de tela que iba a llevarle de cenar a una vecina enferma, porque a esa hora es cuando más se necesita compañía. No soy creyente, ya lo dije, pero creo en la señora Rosa. Creo que apareció en esa banqueta del Boulevard Atlixco, en el momento exacto en que yo la necesitaba, no solo para decirme que girara el volante, sino para decirme que llamara a mi hijo. Creo que sabía cosas que no tenía manera de saber. Creo que la bolsa de tela que llevaba no tenía comida para ninguna vecina enferma. Creo que esa noche alguien decidió que todavía no era mi momento, y me mandó a la señora Rosa para asegurarse. Ángel, alma, milagro, no sé cómo llamarle. Los nombres no cambian lo que fue. Lo que fue es esto. Una noche de octubre en Puebla, con la lluvia cayendo y el volante sin responder, una mujer que no existe en ningún registro me salvó la vida, y de paso me regresó a mi hijo, y eso, para alguien que no es creyente, es suficiente para arrodillarse. Gracias por escuchar. Estos fueron los relatos. Suscríbete, deja un like y dime si te gustaron las historias de hoy. Nos vemos pronto.